social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía, buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Encantado de estar con ustedes. Seguidamente los créditos. Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Willy Arcaya. En la producción del programa, Génesis Rodríguez. En los controles, Gregorio González. En la conducción, quien les habla, Fernando Fernández. Este programa está en todas las plataformas digitales, @rcr750.com, rcr.ctv, rcr.tv, corrijo, y RCR750. En YouTube está en RCR750, esta es la radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos tiene cuenta en Twitter, @DHMonitor, @FM_Fernández, y un nuevo proyecto llamado @Monitor Indígena. Esa es la cuenta nueva que hemos abierto. Las etiquetas nuestras son Monitor de DH, Observa Atrocidades y DH Pueblos Indígenas. En Instagram, la cuenta fundamental es @DHMonitor. Hoy miércoles 13 de julio de 2022, contamos con el agrado de la invitada de hoy, que es Tamara Adrián. Tamara es abogada summa cum laude de la Universidad Católica Andrés Bello, doctora en Derecho con mención très bien de la Universidad de París, que quiere decir muy bien. Profesora de la UCB, de la Universidad Metropolitana, de la Universidad de Antioquia, Universidad para la Paz. Profesora jubilada de la Universidad Católica Andrés Bello, activista de derechos humanos, primera mujer trans electa en un Parlamento Nacional en el continente americano. Su cuenta en Twitter es @Tamara Adrián. Nombre y apellido seguido. ¿Cómo estás, Tamara? Bienvenida. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Un gran saludo a toda la audiencia. Encantado de estar contigo, Tamara. Realmente tenía tiempo pendiente de hacerte esta invitación, pero siempre tantos temas urgentes hacen que uno olvide lo importante, ¿no? Y lo trascendente. Entonces, Tamara, dada tu papel de pedagoga y de docente, quisiera que nos hablaras de qué significa LGBTQI+. Es decir, cuando uno habla al gran público, al que no es especialista en derechos humanos y al que no es estudioso de todos los avances del derecho, y le dice esta serie de consonantes, la gente te ve con extrañeza. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se come eso? ¿Qué significa? Entonces quisiera que con tus dotes pedagógicas explicaras a la audiencia de qué se trata, de qué estamos hablando cuando usamos estas palabras. Muchas gracias por esa pregunta. Creo que hay que comenzar por el comienzo cuando se habla de estas cosas. Y esa sopa de letras que la gente dice, ¿por qué es que están tantas letras y tantas letras? Ahí, a lo que se refieren es, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, a las discriminaciones y la negación de derechos basadas en expresiones sexuales, identidades de género, expresiones de género o morfología sexual que hacen que determinadas personas no tengan iguales derechos que el resto de las personas. El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Y como lo ha desarrollado pertinentemente la Corte Interamericana para los Derechos Humanos de nuestra región, la Corte Europea para los Derechos Humanos, el propio Consejo para los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la OEA,
Cuando hay algún grupo de personas que tiene una negación de derechos a través de la ley, hay que revisar con un escrutinio estricto las razones por las cuales esa negativa de derechos existe, para determinar si proviene de una discriminación indebida o si en cambio se basa en una discriminación no prohibida, una diferenciación no prohibida. Y partiendo de ese análisis, se ha determinado que aquellas reglas que niegan derechos a las personas por razón de su orientación sexual no hegemónica, no heterosexual, o por su identidad o expresión de género que no es acorde con la estereotipadamente asociada a la masculinidad o la feminidad, o por su morfología, que no es necesariamente ni masculina ni femenina desde el punto de vista biológico. Si se niegan derechos a las personas, esto sería una discriminación indebida, como lo fue en el pasado, por ejemplo, la negativa del derecho al matrimonio por razón de raza o por razón de religión o eventualmente inclusive por condición de salud, o la negativa de la identidad de las personas basada en religión o basada en origen nacional. Todos estos elementos nos ayudan a entender que hoy por hoy estamos frente a retos desde el punto de vista jurídico de enfrentar esas desigualdades y explican por qué en un periodo temporal tan breve como desde el año 2004 hasta ahora, más de 35 países tengan hoy en día el matrimonio igualitario y otros tantos uniones civiles igualitarias. Alrededor de 70 países hayan incorporado en el mundo reglas para el reconocimiento jurídico de la identidad de las personas trans y de las personas intersex, y más recientemente, en los últimos 5 años aproximadamente, se haya desarrollado el concepto del género no binario para permitir que personas que no se identifican ni o biológicamente o desde el punto de vista de su identidad con alguno de los dos extremos del binario, es decir, masculino o femenino, también tengan o puedan tener el derecho a la identidad. ¿Puedes repetir esa cifra? Porque me parece muy importante. Más de 30 países ya admiten el matrimonio igualitario o la unión civil, y hay otra cifra que mencionaste. 30 países reconocen el matrimonio igualitario. Vamos a hablar de la región. ¿Qué países en la región tienen el matrimonio igualitario? México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. ¿Qué países en la región reconocen la identidad de las personas trans sin necesidad de operaciones de ningún tipo, sin requisitos patologizantes y siguiendo la sentencia, el fallo de opinión consultiva que dio la Corte Interamericana para los Derechos Humanos en el caso de Costa Rica? También encontramos México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, que son hoy en día muy importantes de leer, las reflexiones de Santo Tomás y de San Agustín sobre si la mujer tenía o no tenía alma. Y una o no. Entonces, es importante ver que el uso del masculino fue impuesto por la hegemonía masculina, porque no había participación de las mujeres. Cuando se decía todos en un recinto, todos estamos de acuerdo porque ahí no había ninguna mujer. En el espacio público no estaban las mujeres. Entonces, el uso del masculino exclusivamente, sin duda alguna, no invisibiliza a las mujeres. Pero al mismo tiempo, el todes, que ha venido siendo usado en los últimos meses, años, has hecho o ha irrumpido, porque es que no todas las personas se identifican como mujeres. Hay al menos en el planeta Tierra alrededor de un 0.8 por ahora por ciento del planeta Tierra estimado que no se identifica ni como varón ni como hembra, más las personas intersex, que es 1.7%. Estaríamos hablando de que por lo menos un 3% o un 2.7% del planeta Tierra no entraría dentro del binario.
y entonces estarían totalmente excluidos. Recientemente yo daba por Zoom una charla en una universidad de México y la decana que abrió el evento comenzó simplemente diciendo bienvenidos a todos. A mí al comienzo yo no estoy acostumbrada todavía a ese cambio cultural, me chocó, me movió que la decana de la universidad de Derecho estuviese hablando en el lenguaje inclusivo. Y entonces simplemente pensé, el lenguaje evoluciona. El lenguaje que hoy hablamos no es el lenguaje que hablábamos hace 20 años, ni mucho menos el lenguaje que hablábamos hace 50 años. Si leemos hoy un libro de Camilo José Cela, por tomar algún autor español del siglo XX, nos reímos de los usos del lenguaje que hoy nos son absolutamente inusuales. O si pensamos que palabras que estuvieron absolutamente de moda en ciertos, por ejemplo, en Venezuela, quien dice hoy, oye, esto es la cátedra, oye, esto es la merma. Pero fueron palabras, la merma fue una palabra que usó mi hija hace 10, 15 años y todavía se usaba hace unos 10, 15 años. Hoy nadie sabe qué significa. El lenguaje se modifica, el lenguaje es un ente vivo. Y las búsquedas de encerrar al lenguaje en un contenedor siempre han resultado fallidas. Como lo vemos a lo largo del tiempo, la Real Academia ha tenido que aceptar chévere, ha tenido que aceptar aperturar, que todavía a mí me mueve el cuerpo de una manera poco elegante, pero imagínense, si ya tenemos aperturar y chévere en el diccionario, tantas otras miles de palabras usuales, a lo mejor dentro de 10 años ya no las tenemos. No, y no solamente eso. Hay palabras que tenían un significado coloquial, que pueden ser un insulto, y hoy en día se dicen de manera corriente y ya no son insultos, porque también la intención de las palabras cambia, ¿no? Cuando una palabra responde, o sea, mejor dicho, toda palabra lo que hace es, como dirían los lingüistas, vehicular una idea. Tampoco me gusta esa palabra. Pero lo dice muy bien, o sea, es el vehículo de una idea. Transmite una idea, la incorpora, es como un vehículo, como un coche, como un carro, como una motocicleta o como una bicicleta. Tú montas una idea ahí y la haces circular a través del lenguaje. Y sin duda alguna, ese lenguaje se modifica en la medida de las necesidades humanas. ¿Quién hablaba de Internet? ¿Quién hablaba de abrir un email o mandar, no sé, mándame un WhatsApp? Hasta he oído hasta en los últimos tiempos el verbo whatsappear. Sí, chatear. Chatear, por ejemplo, también, un chatear. Y creo sinceramente que quienes se rascan las vestiduras con unas palabras como todes, en definitiva no entienden lo que es el lenguaje y mucho menos entienden lo que es la inclusión. Porque si yo en clase muchas veces usaba el ejercicio de inclusión para no complicar el lenguaje. Y si había, y digo usaba porque sigo dando clases, pero ahora en este tiempo de virtualidad, Zoom es distinto. Pero si estamos en una clase donde había más chicas que chicos, yo usaba el femenino como ejercicio de inclusión, para que los chicos se dieran cuenta de que cómo el lenguaje tiene importancia. Entonces, chicas, vamos a hacer esto, están todas contentas, está bien todo esto. Y eso creaba, desde el punto de vista de los varones, una resistencia al cambio,
pero inmediatamente entonces notaban la utilidad del lenguaje inclusivo. Empezaban a decir, bueno, sí, que yo no me siento incluido en el todas. Ah, bueno, no te sientes incluido tú en el todas porque las chicas se tienen que sentir incluidas en el todos. Por solo la tradición de siglos en el lenguaje que fue impuesto en este caso por hombres, porque, insisto, las mujeres no participaban en el ámbito público. Las mujeres empiezan a participar en lo público con el derecho a voto, es decir, básicamente en el siglo XX. Entonces, lo que quiere decir con esto es que, y además el ejercicio me pareció muy interesante, la verdad que nunca se me había ocurrido usar algo así, pero me parece bien interesante y sobre todo motivante para que la gente se involucre y se interese en ver la importancia del tema, ¿no? Pero, digamos, de acuerdo con la perspectiva que tú tienes, quiere decir entonces que en algún momento eso va a estar instaurado en la mente colectiva y no va a ser un problema que genere mayores inconvenientes en la comunicación y digamos, en la integración de las personas cuando estén juntas, chicos y chicas. Yo creo que no más que Internet o chatear. El tiempo cambia. Lo que ha venido sucediendo es que quienes eran invisibles pasan a ser visibles. Tú hablabas de los indígenas, como eso del programa, y de las cuentas sobre derechos de los indígenas. Es interesante, por ejemplo, pensar que hay un pueblo guarao en el delta del Orinoco que está desapareciendo a causa del VIH, del SIDA en este caso. Sí. Y la razón es la siguiente. A la de los años 90 llegaron a esas tribus que todavía no hablaban castellano y todavía no habían sido, entre comillas, convertidas, evangelizadas, unas tribus, unos grupos de evangélicos que eventualmente se encontraron con una realidad, y es que en esa tribu hay una tradición inveterada de lo que hoy llamaríamos mujeres trans, y que en esa tribu se llaman Tidawina. ¿Se llaman cómo? Tidawina. Mujer con pene. Tidawina. Tidawina, ok. Normalmente se escribe con W-I-E-E-I-N-A, pero eso creo que fue por un tema de que se escribió primero en inglés que en castellano. Pero resulta que estas mujeres eran las piachas de la tribu. Tenían un el más elevado de la tribu. Eran las segundas mujeres de los jefes de la tribu, de los que tenían mayor jerarquía, los guerreros que tenían mayor jerarquía en la tribu. Y pobres evangélicos se encontraron con que estas mujeres usaban como símbolo una cruz. ¿Y por qué? Porque unían cielo con tierra, masculino con femenino. Y ese era su símbolo, el símbolo de... No entendí eso lo de la cruz. Unían el cielo con la tierra y unían lo masculino con lo femenino. Y entonces el simbolismo de la cruz. Ah, imagínate tú. Entonces, los evangélicos, yo siempre digo que les pasó así como Linda Blair en El Exorcista, y se botaron mucho verde por la vuelta con todo eso, y convencieron a estas tribus de que estas mujeres trans eran unas pecadoras que había que expulsar de la tribu. Así lo hicieron. ¿Y qué pasó? Estas mujeres solas en el delta del Orinoco no podían sobrevivir en medio de la selva, y se fueron a San Félix y se fueron a Puerto Ordaz, donde para sobrevivir se prostituyeron. Contrajeron algunas de ellas VIH, regresaron a su tribu, siguieron siendo la segunda mujer de los jerarcas de la tribu, y hoy en día se estima que más del 40% de la tribu entera, hombres y mujeres, tienen VIH, con dos agravantes. Uno, el Estado venezolano está totalmente ausente desde el punto de vista de prestación de servicios de salud de esa zona. Por ende, no hay acceso a antirretrovirales, no hay acceso a control del VIH, que hoy en día el VIH es totalmente controlable. Y por cierto, una persona que está
con el VIH controlado ya no transmite el VIH, de tal manera que es intransmisible el VIH por vía de relaciones sexuales. Sí, está controlado, sí, la persona tiene una carga viral indetectable, pero lo cierto es que no sucede en esta tribu, y la tribu está muriendo de SIDA. Varios informes han sido elaborados y, por ejemplo, la BBC de Londres ha hecho varios artículos del tema, creo que Provea también hizo uno, y en todos se habla del rol inicial de la expulsión de estas mujeres trans, y por eso es que siempre yo digo, mira, la intolerancia mata de muchas formas, y en este caso de una forma muy subrepticia, muy oculta y muy terrible. Sí, la invisibilidad yo creo que es el centro del problema, y bueno, gracias a Dios existe gente como tú que de verdad tiene un papel muy importante en esta materia, porque puedes comunicar información y situaciones desconocidas prácticamente, ¿no? Yo he estado enterado de este asunto de los indígenas del Delta del Orinoco, pero dicho por ti y sobre todo con todos los antecedentes que estás narrando, me parece sumamente importante. Bueno, Tamara, en este momento tenemos que interrumpir para unos mensajes institucionales. Venimos en unos minutos, pero quería dejarte una pregunta en el aire, que tiene que ver con los delitos de odio, ¿no? Me gustaría que empezáramos a hablar sobre los delitos de odio, sobre qué ha ocurrido en la historia del mundo en esta materia, qué ocurre ahora, qué sigue ocurriendo ahora, y digamos qué tiene que ver con esto el prejuicio, qué tiene que ver con esto la educación, la cultura, los cambios legales, en fin, un conjunto de cosas que vamos a dejar para el siguiente segmento. Nos despedimos y seguimos con Monitor de Derechos Humanos. Regresamos en muy poco tiempo. Muchas gracias. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM.
porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Estamos nuevamente con Tamara Adrián en este su programa Monitor de Derechos Humanos en el segmento de Buen Provecho. Estamos comentando y nos acaba de compartir Tamara unas fotos realmente impresionantes por lo bien hechas, pero impresionantes también por lo desgarrador de las presencias que están allí y unas que son exactamente sublimes, ¿no? Si hay de todo realmente, ¿no? Vamos a colocar, si se puede, esto luego en nuestro resumen que haremos en Twitter de esta entrevista y de esta estupenda conversación que tenemos con Tamara Adrián. Entonces, Tamara, quedamos con el tema del delito de odio. ¿Qué es un delito de odio? ¿Qué tiene que ver esto con los prejuicios, si es que hay prejuicios de por medio, con la intolerancia, los grandes crímenes de odio de los nazis, el sistema comunista, las religiones y también, ¿por qué no decirlo?, las leyes penales de hasta hace muy poco tiempo en gran parte del mundo occidental y bueno, que proscribían la homosexualidad, entre otras muchas conductas que hoy en día ya se aceptan, por lo menos se están aceptando y por lo menos se está discutiendo de forma abierta y de forma libre. Empecemos con el delito de odio. ¿Qué es eso? El concepto de delito de odio ha venido siendo desarrollado, sea como un agravante, sea como un delito independiente, y es aquel caso en el que cualquier delito contra las personas se comete en razón de un prejuicio, particularmente racial, religioso, social o cultural. Es decir, ahí caen igual dentro del concepto de delito de odio el delito cometido por desprecio a una persona de determinada etnia o de determinado color de piel o de determinado aspecto físico o de determinada religión o en el caso que estamos hablando por su orientación sexual o por su identidad de género. Fíjate que te voy a relatar un terrible caso de crimen de odio que a estas alturas, 2 años después, no ha sido resuelto policialmente. Bueno, eso sabemos lo que eso significa desde el punto de vista de nuestro sistema. Pero acá, en el barrio Santa Cruz, que está ubicado en Caracas, cerca de una organización de clase media como es Prados del Este y muy cerca también de otras urbanizaciones clase media, en un barrio popular, una chica trans de 22 asesinada el año pasado de la siguiente manera: se le asesinó a cuchilladas, luego se le desmembró, separó la cabeza del cuerpo, los brazos, se le mutiló sexualmente y se le dejó en la calle. Años y pico después, todavía ese delito no ha sido, como casi todos los delitos, averiguado. ¿Cómo caracterizar un delito de odio de un delito ordinario? Básicamente por los medios y el ensañamiento. Es característico de los crímenes de odio que se use una sobreviolencia, una violencia exacerbada, que no es usual en un delito ordinario. La mutilación post-mortem, el desmembramiento del cuerpo, pero para jugar con la cabeza, fútbol. Es ese tipo de cosas que muestran un desprecio absoluto del ser humano y un odio contra el ser humano. En Venezuela
existe una ley, que es la ley contra el odio, la ley constitucional contra el odio, la convivencia pacífica, etcétera, etcétera, que dictó la llamada Asamblea Nacional Constituyente, absolutamente fuera de sus funciones, por cierto, y podríamos pasar aquí mucho tiempo discutiendo la existencia misma de la norma. Lo cierto es que esta norma ha sido únicamente aplicada a personas que se manifiestan en contra del régimen de turno en el poder, pero no por las otras razones, porque es que estos artículos hablan de estas agravantes y de los delitos autónomos, por ejemplo, por Internet, incitación al odio por Internet, pero también como agravante de todos los otros delitos del Código Penal, se refieren a raza, religión, condición de salud, opinión política, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, y a ese tipo de, como vemos, es una amplia panoplia de casos que están incluidos de manera expresa en esta norma. Hasta hoy, 5 o 6 años después, ya no me acuerdo cuánto, creo que es del 2017, si mi memoria no me traiciona, esta norma constitucional o esta ley constitucional o como quiera que se llame, nunca ha sido aplicada salvo a casos políticos. El Ministerio Público anunció la creación de una fiscalía especial para conocer de este tipo de crímenes de odio, sería la 98, pero no conocemos que hasta ahora esa fiscalía haya investigado y mucho menos imputado a ninguna persona por un crimen de odio que no haya sido en razón de opiniones políticas. Sí, llama la atención porque es lo que yo llamo las leyes con la manzana envenenada, ¿no? Hay una tendencia mundial a legislar contra el odio, por género, por sexo, por opinión política, etcétera, pero aquí esto está concentrado justamente en uno de los términos más característicos de esta ley, que es el tema político, ¿no? Y concretamente contra todo aquel que sea percibido o etiquetado como fascista. Sorprende que no se incluya ni a los nazis, ni o pronazis, ni a los comunistas o procomunistas, que en términos generales han sido, sobre todo estos dos últimos, los nazis y los comunistas, los que más muertes han producido en el mundo y más crímenes de odio de todo tipo, incluido el odio de género, el odio sexual, etcétera, pero por supuesto el odio racial y el odio político, ¿no? Entonces, aquí exclusivamente, como tú lo dices de manera muy atinada, todo ha ido hacia el tema político y con calificativos y etiquetamientos de fascismo, combinado con otra ley, la ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, que habla de asociación para delinquir, grupos criminales organizados, etcétera, etcétera. Total, un patuque que hace que el tema central, que es el odio entre los géneros y el odio sexual, sea el que en realidad se procese, porque la tendencia del derecho comparado, el derecho penal comparado, es justamente que el delito de odio es el que tiene que ver con la conducta, con el sentimiento, con las relaciones sexuales de cualquier naturaleza. No sé si tú estás de acuerdo con eso o tienes algo que aportar. Sí, quisiera simplemente aportar que siguiendo, yo lo venía diciendo desde hace mucho tiempo, siguiendo la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia en materia de diferencia entre el femicidio y el feminicidio, aparece que el femicidio, tal y como está tipificado en la ley orgánica del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, también es un delito de odio. Entonces, incoherentemente, no tiene el mismo régimen jurídico. Lo incluye como delito de odio. Incluye, como decir, es la motivación de desprecio, la motivación de minusvalía de la mujer, la motivación la que determina la diferencia entre un feminicidio, la muerte de una mujer,
un homicidio ordinario y un femicidio como tipo jurídico autónomo. Entiendo perfectamente, sí. Sí, yo vi un extracto sobre eso, pero no le había puesto la atención que tú le estás dando, porque justamente uno de los grandes avances del derecho penal contemporáneo es distinguir, y también que tiene que ver pues con el tema que hablamos al principio, el lenguaje, ¿no? Destacar que el móvil del femicidio es cuando se trata de una motivación, es decir, de una razón de cometer el hecho delictivo en razón del sexo, es decir, por ser mujer. Entonces, eso es muy importante, ese tema, porque se destaca también del hecho del crimen pasional, ¿no? El clásico crimen pasional que uno estudia en las escuelas de derecho, ¿no? Entonces, bien importante esta precisión, ¿no? Pero habrá que avanzar más y por supuesto habrá chance de discutir más este tema, no solamente en el medio académico, ¿no? Sino también frente a los tribunales. Y yo creo que es bien importante que evolucione la jurisprudencia en ese sentido. Sí, dime. Que se han introducido a la representación de las víctimas por parte de ONG, a la representación de los intereses difusos y todo eso, que en definitiva lo que han buscado es restringir los derechos que aparecen ya en la Constitución. Es correcto, sí. Sí, en realidad lo que está pasando es la interpretación que yo le he venido dando hace varios años, Tamara, y lo comparto contigo, es que estamos frente a un sistema que ha ido cercenando todo tipo de derechos, prácticamente todo, de la sociedad civil, y haciendo de la población que no esté suscrita o que sea adepta del socialismo como una suerte de capiti diminutio máxima, ¿no? Un poco como era el tema de las mujeres, los esclavos y los animales en la época de los griegos, ¿no? Y de los romanos, donde prácticamente tus derechos están vueltos trizas, ¿no? Y por supuesto en términos de género con mayor profundidad y con mayor extensión, ¿no? Pero quería una reflexión tuya sobre el tema de los grandes acontecimientos contra las personas que han tenido orientación sexual y que han tenido preocupaciones con el género, o que simplemente han tenido prácticas que no coinciden con los sistemas, por ejemplo, el nazismo, el comunismo y también las religiones. ¿Qué ha ocurrido con eso? ¿Qué evolución ves tú en ese sentido? Mira, yo tuve una suerte fantástica cuando estaba haciendo mi doctorado en Francia, y es que me enteré que en el Collège de Francia, que no es un colegio en el sentido que tenemos acá, más bien un colegio profesional, estaban dando unas clases el señor Foucault, y yo me inscribí como oyente libre, y durante 2 años pude asistir a las clases de Foucault, porque transformó realmente mi vida desde el punto de vista de la apreciación de la norma y de los instrumentos que se tienen desde el punto de vista de las construcciones sociales a los fines de suprimir o limitar los derechos y la visibilidad, ambas cosas, porque al limitar la visibilidad de una situación, desde ese mismo momento se limita también la incidencia práctica del hecho. Siempre digo que la invisibilización es el arma preferida de todas las intolerancias, para decir eso no existe. Se usaba en el derecho de la violencia contra la mujer, se usaba en la violencia racista, todos esos hechos se niegan. Entonces él decía que había 3 bases a la mesa de esta intolerancia desde el punto de vista de su praxis. La ley, bien sea para penalizar, bien sea para negar derechos, porque tienen las dos vertientes, la religión, y él agregaba la medicina. Hay que recordar la medicina. Recordemos que a comienzos del siglo XX se reformuló el concepto de histeria para llevar a centros de reclusión mental a las mujeres que estaban reclamando el derecho a voto. Es un ejemplo de la medicina. Pero también el uso de la criminalización de ciertas actividades
o de la condena religiosa. Yo agrego una cuarta, y he venido agregándola, que es lo que llamamos la policía social, esa que ejercemos todas y todos, consciente o inconscientemente. Es decir, yo más de una vez he encontrado con un comportamiento que cuando yo lo veo digo, caramba, este es un comportamiento racista, o este es un comportamiento clasista, o este es un comportamiento xenófobo, y me retraigo en la medida en que conozco ese comportamiento y lo enmiendo. Pero mucha gente imbuida dentro de un estatus de cosas ni siquiera se da cuenta de cómo es un instrumento para el racismo, para la homofobia, para la xenofobia o para el odio religioso. No se dan cuenta de eso. Sí. Y para responder entonces tu pregunta, históricamente, esas tres bases, y la cuarta también, las bases, se han interrelacionado entre ellas. En la medida en que la medicina ha perdido, a través de la psiquiatría, el poder de reprimir, por ejemplo, a mujeres o a personas homosexuales o personas trans, considerándolos enfermos, o que las leyes han ido hacia la igualdad. Bien sea, hay que recordar todavía que solo la semana pasada en Antigua y Barbuda se despenalizó la homosexualidad, pero que nosotros en Venezuela, en el Código de Enjuiciamiento Militar, tenemos un artículo, creo que es 164, si no me acuerdo, si no mal no recuerdo, 167, que establece prisión de 1 a 3 años para lo que denomina las relaciones contra natura, siendo Venezuela el único país de habla hispana que tiene una norma de criminalización de relaciones consentidas entre adultos por personas del mismo sexo. De tal manera de que tenemos ahí un ejemplo típico del uso de la ley para la actividad, que todavía existe en 60 países del mundo. 59 ya, con Antigua y Barbuda menos. Y tenemos que en otros países simplemente se niegan derechos. En el caso de Venezuela, al negar el derecho al matrimonio, al negar el derecho a la identidad, se está negando derechos. En ese sentido hay que leer muy bien el fallo de opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Costa Rica, donde por unanimidad estableció que el derecho a la identidad de género es un derecho humano, para los derechos humanos, y que en consecuencia hay una obligación positiva de los estados de reconocer eso. Y lo mismo con el derecho al matrimonio. Sí, definitivamente hay muchísimos temas, y ya se nos está acabando el tiempo, por cierto, pero desde ya te pongo a la orden este espacio para promover la discusión, para estimular la conversación y la visibilización. Me gustó mucho lo que dijiste sobre que la forma más agresiva de atacar pues un problema social, un problema humano, es ignorarlo, es dejarlo invisible, es dejarlo como algo inexistente. Y eso es justamente el punto de partida, ¿no? Queremos hacer visible lo invisible y queremos que la gente converse de estos casos y que la gente se comunique en esta materia, ¿no? Entonces, este espacio sirve un poquito para eso. Pero vamos a dedicar estos últimos 2 minutos que nos quedan en el mensaje que necesito que le des a las ONGs, a la comunidad LGBTQI+, a todas las personas que tengan interés en este asunto y que tengan además la voluntad y el deseo de participar en este tipo de discusión. ¿Qué les puedes decir? Bueno, en definitiva, que los tiempos cambian, que, como siempre digo, nadie nace racista, nadie nace xenófobo, nadie nace homofóbico, nadie nace transfóbico, nadie nace intolerante religioso. Se aprende, y se aprende desafortunadamente en algunos hogares, en algunos colegios, en algunas iglesias, en las calles, y que eso nos obliga a aprender a desaprender esos odios, aprender a superar esos odios que muchas veces hemos naturalizado
nos parece natural. Yo siempre digo que si yo hubiera nacido en el siglo XVIII, me hubiera parecido natural que hubiese esclavos. A lo mejor yo hubiera sido una esclava, a lo mejor yo hubiera sido una esclavista. Pero estaría en alguno de los dos extremos, o me hubiera gustado pensar que yo hubiese sido de aquellas personas que estaban en contra de la esclavitud. Recordemos que quienes liberaron a los esclavos no fueron los esclavos, fueron los reyes, que en algún momento fueron convencidos de la injusticia de una ley que hacía de seres humanos no seres humanos, que les negaba su personalidad jurídica y que los hacía cosas. Y eso causó hasta guerras, como la guerra civil española, la guerra civil estadounidense. Y hay que entender que la superación de los prejuicios no es fácil, que nos lo demuestra la continua lucha de las mujeres por tener derechos iguales, luego de unos cuántas décadas de igualdad ante la ley. Subsisten las iniquidades desde el punto de vista fáctico, o las iniquidades desde el punto de vista fáctico que existen por razones de raza, o por razones de religión, o en este caso por razones de orientación sexual o por identidad de género. Pero sin duda alguna, sin derechos no hay derechos. Y lo que sucede es que las personas LGBTIQ+, para terminar con tu pregunta inicial, estamos en la fase de exigir iguales derechos, como antes estuvieron, por ejemplo, los indígenas, o los negros, o las mujeres, buscando ante la ley iguales derechos. Pero luego de obtener esos derechos, en la ley hay que lograrlos en la práctica. Claro, creo que es muy interesante ese último mensaje que acabas de decir, porque se trata de un reconocimiento de la igualdad jurídica, a pesar de que pueda haber diferencias de pensamiento, diferencias de conducta, o de intenciones y de sentimientos, lo que sea, pues, ¿no? Pero lo importante es la tolerancia. Creo que ese es el gran mensaje que me llevo de esta reunión contigo, Tamara. Entonces, bueno, no nos queda sino despedirnos y ponerte a la orden siempre este espacio para cuando quieras conversar nuevamente. Me encantaría que cuando tengas un tema legal, de reformas, algún proyecto, vinieras acá y lo presentaras junto con nosotros y podemos acompañarte en las campañas que tengas a bien iniciar y bueno, seguimos muy pendientes. Muchísimas gracias Pedro, por esta oportunidad y de nuevo entiendo que a veces a la gente le cuesta todavía entender el tema de la igualdad. Lo veo en el día a día con expresiones en contra de las mujeres o expresiones en contra de los en contra de otras personas y creo que como no hemos hablado de los temas del siglo XXI en esta Venezuela en los últimos 22 años, nos toca el deber de, como dirían los franceses, de tratar de volvernos a pasar el examen de reparación porque no pasamos el examen de julio. Y ahora nos toca entonces el examen de reparación en materia de derechos humanos y de igualdad. Tú sabes que a mí me gusta decir el tercer milenio y que tenemos que entrar en el nuevo milenio, porque el milenio es el advenimiento de las nuevas cosas, ¿no? Y todavía estamos atrapados en el siglo XX. No hemos atravesado el milenio todavía. Estamos en el segundo milenio. Entonces creo que ese sería el desafío, meternos en el milenio. Correcto, yo tengo, no sé si tengo tiempo de contar muy brevemente que yo tengo una TED donde está oscuro el escenario y lo que hay es un reloj de esos viejos que tenían las dos campanitas arriba y en algún momento suena la alarma y se ilumina el reloj. Yo digo, niñas, niños, el siglo XX terminó. Así es. Bueno, Tamara, muchísimas gracias y nos seguiremos viendo. Un gran abrazo, muchos saludos. Gracias. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández.
RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.